vamos a ver un poco de historia. El fraude más grande de Steam. Tremendo pedazo de flema, conchetumare. La historia de The Day Before de un tal Frank. Tremendo nombre. Vamos allá. Esto es historia de Steam, historia mítica. Steam mueve miles de millones de dólares cada año. Creo que eso es un understatement que se dice, pero bueno. Es la tienda más importante del PC Gaming. Es el lugar Yo diría que es la tienda más importante del gaming. Pero bueno. en donde una simple página de producto puede convertir un juego desconocido en el próximo fenómeno mundial. Durante años hubo un juego que consiguió algo casi imposible. Sin haber salido, sin que nadie lo hubiera jugado, sin tener una comunidad real detrás, se convirtió en uno de los juegos más deseados de toda la plataforma. Este juego Empezamos mal. O sea, tanto hype nunca hace bien. era The Day Before, y durante un tiempo parecía el juego perfecto. Un mundo abierto post-apocalíptico, zombies, supervivencia, loot, PvP, una ciudad enorme, gráficos espectaculares. La promesa Y assets comprados de la tienda de Unreal Engine. era tan perfecta que parecía diseñada en un laboratorio para activar cada neurona posible. Y claro, la gente cayó. Porque todos queríamos creer. Queríamos creer que un estudio pequeño, casi desconocido, había conseguido hacer el juego que Ubisoft, EA, Activision y medio planeta no habían logrado hacer. Pero el problema era A eso se le llama que la gente es pelotuda. ese, que todo sonaba demasiado bien. Y cuando algo en Steam suena demasiado bien, normalmente hay dos posibilidades. O es un indie hecho por una persona con depresión y talento infinito. Vaya. Como siempre, se fue todo a la mierda. Efectivamente. O te están vendiendo humo en lata premium. En este caso, amigos, era humo. Mucho humo. Humo con el tráiler, humo con RTX, humo con waitlist, humo con Hollow Knight Silson to be announced. ¿Qué tiempos aquellos? humo con retrasos y un humo de 40 euros. Todo empieza Vaya. Lección, devuelvo Malvein en la concha de tu madre. No tenía nada que ver ahí. Empieza en enero de 2021. Un estudio llamado Fantastic, relativamente desconocido, publica el primer tráiler de The Day Before. Y el tráiler no parecía de un juego pequeño, parecía otra cosa. Una ciudad nevada, supervivientes armados, coches abandonados, zombies, interiores detallados, iluminación realista, cámaras lentas, disparos, loot. Y esa estética de juego caro que hace que Internet pierda completamente la cabeza. Por desgracia, porque la concha de tu madre, la mayor maldición del gaming moderno es los gráficos hiperrealistas, la puta madre. El tráiler duraba unos 5 minutos, y en el cual mostraba un supuesto gameplay. No un teaser, no una cinemática, un gameplay. Y eso era lo importante, porque una cosa es decir, estamos haciendo un juego ambicioso, y otra muy distinta es mostrarlo funcionando. La gente vio este video y pensó, ok, esto existe. Y si existe, entonces solo hay que esperar. El problema es que desde el primer momento había una pregunta que muy poca gente se estaba haciendo. ¿Quién carajos está haciendo esto? Nadie sabe. Un estudio indie de alguna forma. Porque Fantastic no era Rockstar, no era Naughty Dog, no era CD Projekt, no era un estudio con cientos de millones de presupuesto. Era un equipo pequeño que hasta ese momento no tenía en su historial nada que justificar un salto de ese tamaño. Y aún así, de repente, estaba mostrando algo que parecía... Bueno, hacer juegos así es bastante fácil utilizando un Real Engine y Asset Flips. Que es comprar assets de la tienda de assets y utilizarlos en tu juego con poco o nada de cambios. Si no lo veo, no es ilegal. XD. competir visualmente con juegos AAA. Pero claro, cuando un juego te enseña exactamente lo que querés ver, el cerebro apaga la parte racional. Y Steam en parte hizo el resto. El juego empezó a subir, la gente lo añadía a su lista de deseados, los videos reaccionando al tráiler se multiplicaban, los medios hablaban de él, los creadores, los jugadores, y poco a poco The Day Before dejó de ser un proyecto raro de un estudio desconocido para convertirse en una promesa. Hagamos nuestro propio The Day Before en el sentido de hacer humo, o sea, de vender humo de $40. Un equipo que pequeño con los estómagos vacíos, la motivación de hacer un buen juego para pagar la renta. Sí, seguro. Totalmente en este caso. Definitivamente.
Y las promesas en internet son peligrosísimas, porque cuando la gente quiere creer en algo, deja de mirar en los detalles. La descripción del juego era básicamente una carta de amor al jugador moderno, un MMO de supervivencia en mundo abierto, una ciudad infestada de zombies, otros jugadores con los que podías cooperar o enfrentarte, loot constante, Con razón nunca me llamó la atención. Nunca he sido un gran fan de los MMOs. exploración, vehículos, misiones, asentamientos, una experiencia tipo The Division, pero con zombies, supervivencia y más tensión. En papel era perfecto, demasiado perfecto. Era tan perfecto. Era un juego de tan altísima calidad que el sombrero clipea a través de la ropa. El verdadero nitpicking. Demasiado perfecto. Porque no prometió una cosa. Albion Online es un MMORPG no lineal. La puta madre. Prometía todo. Y eso es un patrón que se repite muchísimo en los grandes fiascos de videojuegos. Sí. No te venden un juego, te venden un juego definitivo. El juego que mezcla todo lo que ya te gusta. El juego que supuestamente arregla lo que otros hicieron mal. El juego que, por fin, alguien tuvo el valor de hacer. Y claro, si uno lleva años esperando un buen MMO de zombies con mundo abierto, PvP, loot y gráficos espectaculares, ves ese tráiler y decís, ¡al fin! Pero lo curioso es Pero el problema es que sos tremendísimamente mogólico. ¿Cómo vas a creer en eso, compadre? que cuanto más mostraban, más extraño se volvía todo. Porque cada avance parecía increíble, pero al mismo tiempo había algo raro. Todo se veía demasiado limpio, demasiado controlado, demasiado preparado. Es como esas fotos de hamburguesas de Es casi como si fuera un tráiler, ¿no? O sea, esta yo se la compro a los desarrolladores. Es un tráiler. Siempre son manejados así, nitpicky a cagar. Súper controlados. publicidad donde el queso cae perfecto, la carne brilla, Toma. el pan parece maquillado y luego cuando te llega a tu casa la hamburguesa real parece que la empezó el repartidor. Bro, qué mierda. Empezó el repartidor emocionalmente destruido. Pero en ese momento nadie quería pensar en la hamburguesa real. Solo queríamos mirar la foto y la foto era preciosa. El juego iba a salir en 2022. Eso era parte de la locura. Porque cuando se presentó en 2021, Fantastic decía que el juego llevaba años en desarrollo. No era una idea temprana, no era una demo conceptual. Supuestamente era un proyecto avanzado. El lanzamiento... Los trailers siempre se ven mejor. Ahí va todo el presupuesto. No siempre. Pero muchas veces. Las cosas que me sorprenden son los trailers como los de Silson. Porque, por ejemplo, Silson, su trailer se parece mucho al juego parecido. O sea, al juego final. Pero luego tardaron 7 años en sacar Silson desde que anunciaron el trailer. ¿Sabes? Como, weón, ¿qué chucha pasó ahí en medio? ¿Sabes? Sé que quitaron algunas zonas, pero muchas ya se veían casi completas. ¿Qué wea pasó en ese tiempo? ¿Qué hicieron? Estaba cerca, pero entonces llegó el primer retraso. Oh, Dios mío. Fantastic anunció que necesitaban más tiempo porque iban a pasar el juego a Unreal Engine 5. ¡Oh! La gran maldición de Unreal Engine. Puff, cuando haces el proyecto de 2 meses en 2 días, pero con miles de dólares más. XD. Y esto, contado así, suena hasta bien. Vamos a mejorar el juego, vamos a usar tecnología más moderna, vamos a hacerlo más impresionante. El problema es que migrar un juego ambicioso de mundo abierto a otro motor gráfico no es como cambiar de fondo de pantalla. No es abrir una carpeta, arrastrar el archivo y decir, listo, ahora es Next Gen. En sí es un proceso complejo, carísimo, largo, especialmente para un estudio pequeño. Pero Y por eso muchas veces, cuando se hace un juego, se mantiene siempre en la misma versión del motor. Porque actualizarlo puede ser una paja tremenda. O puede ser súper fácil en caso de actualizaciones menores del motor, claro. Pero por lo general suele ser una paja tremenda. la comunidad lo aceptó, porque veníamos de años donde los retrasos se habían normalizado. Pandemia, problemas de desarrollo, juegos rotos, crunch, cambios de motor, todo eso sonaba razonable. Y si el retraso servía para que el juego fuera mejor, la gente estaba dispuesta a esperar, porque el hype todavía estaba intacto. De hecho, el retraso incluso ayudó, hizo que el juego pareciera más grande, más ambicioso, más importante, como si Fantastic estuviera cocinando algo enorme. Pero la primera grieta ya estaba ahí, solo que todavía era pequeña, y cuando una grieta es pequeña, el marketing puede taparla con una frase bonita. Vaya. Después del primer retraso, el juego seguía siendo uno de los más deseados de Steam. Por algún motivo que yo sigo sin entender.
¿Cómo se nota que no me gustan los MMO? Pero entonces pasó algo rarísimo. El juego en Steam desapareció. Así. Esta parte no me la conocía yo, porque yo sé que el juego salió. Tardó 2 días en irse a la mierda, pero salió, ¿sabes? Sin más. Uno de los juegos más esperados de la plataforma ya no estaba, y Fantastic explicó que todo se debía a un problema de marca registrada. Según ellos, alguien había registrado el nombre de The Day Before y eso había generado una disputa legal. Esto era raro, muy raro, porque estamos hablando de un juego que supuestamente llevaba años en desarrollo, y aún así de repente el problema era el nombre. Pero lo más sospechoso vino después, porque más tarde se supo que, incluso sin ese problema legal, el juego igualmente iba a retrasarse. Es decir, la disputa de la marca funcionó casi como una excusa perfecta. El juego ¡qué conveniente! desapareció de Steam, se retrasa, la tensión baja y Fantastic gana tiempo. Acá ya no estamos ante una simple grieta, acá el techo ya empieza a hacer unos ruidos raros. ¡Qué video más mítico ese, weón! ¿Sabes? ¡Qué video más mítico! La comunidad empezó a dividirse. Algunos seguían defendiendo el proyecto, otros empezaron a decir la palabra prohibida. Esto está lleno de humo. Un juego que se anuncia, se promete, se enseña, se retrasa. Pero hay que abrir un Kickstarter para hacer el próximo Dark Souls, o yo que sé, un juego perfecto, lo que todo fan de los Souls-like quiere, y luego escaparnos con el dinero. ¿Quién se une a la estafa? XD. que quizás nunca existió como nos lo vendieron. Vaya. Y cuando un juego llega a ese punto, solo hay una forma de calmar a la gente. Mostrar un gameplay real. No trailers bonitos, no cámaras perfectas, no escenas preparadas. Gameplay crudo, largo y sin maquillaje. Fantastic prometió eso. Un gameplay Sí, no lo dudo. O bueno, dudo que lo vayan a mostrar realmente. de 10 minutos, la prueba definitiva. Era el momento en el que todos los escépticos iban a callarse. O eso pensaron. Cuando finalmente salió el gameplay de 10 minutos, pasó algo curioso. Sí, el juego se Esa no es el del The Last of Us, ¿sabes? Por lo menos la del The Last of Us 1, pero adulta. veía, había una ciudad, O es solo puede ser solo el pelo, ¿sabes? Porque al final es en lo que me estoy basando. había un protagonista caminando, habían zombies, pero algo no encajaba. El juego parecía otro. La ciudad estaba vacía, los zombies eran pocos, la tensión era inexistente, el mundo no parecía vivo, no parecía un MMO, no parecía el juego brutal que había mostrado antes, parecía una demo técnica triste. Como si alguien hubiera comprado un mapa bonito, metido un personaje, puso 2 zombies y dijo, bueno, ya está, supervivencia. Vaya. Es casi como si fuera lo que literalmente hicieron. Vaya por Dios. Durante 10 minutos, lo más emocionante era caminar, abrir puertas, mirar habitaciones, lootear cosas y ver cómo la promesa inicial empezaba a deshacerse en tiempo real. La comunidad lo notó, y cuando la comunidad nota algo, Internet hace lo que mejor sabe hacer: destruirte. Bien. Empezaron las comparaciones, el tráiler viejo contra el nuevo, las animaciones, la iluminación, los entornos, los sistemas, la ausencia de jugadores, de los zombies, la ausencia... Bueno, a ver, la ausencia de jugadores, si el juego no ha salido aún, bueno, ¿a quién van a meter? Podrían meter a un par de playtesters, pero ya está, ¿sabes? de casi todo, y aquí la narrativa cambió. Ya no era, este juego puede ser increíble, ahora era, ¿qué mierda pasó? Pero Fantastic muy buena pregunta. insistía, el juego saldría, no habría más retrasos, todo estaba bajo control. Frase que en la industria del videojuego normalmente significa nos estamos prendiendo fuego, pero todavía no llegó la prensa. El 7 de diciembre de 2023, después de años de trailers, retrasos, dudas, promesas y polémicas, The Day Before finalmente sale en Steam. Y el resultado fue un desastre inmediato. ¡Wow! No era un MMO masivo, no era una experiencia de supervivencia profunda, no era el mundo abierto lleno de tensión que se había prometido, era un extraction shooter vacío, limitado, roto. ¿Era un extraction shooter? Yo creí que sí era MMO, solo que mal, ¿sabes? En el sentido de que era Massive Multiplayer Online, pero el Massive eran 40 personas en el mismo server. Un server de COD, básicamente. Y profundamente decepcionante. Los jugadores entraban y se encontraban con servidores problemáticos, bugs, mecánicas básicas, un mundo enorme. What the fuck was that? ¿Qué poronga fue esa? Porque hay una mano gigante en el edificio. ¿Qué mierda pasó ahí?
básicas, un mundo enorme pero sin alma, pocos zombies, poca interacción, poca vida y lo peor, muy poco juego. Porque una cosa es que un juego Vaya. salga roto, eso ya lo hemos visto demasiadas veces, pero otra cosa es que salga roto y además parezca que nunca tuvo lo que prometía. El problema de The Day Before no era solo técnico, era conceptual. La gente no sentía que estaba jugando una mala versión del juego prometido, sentía que estaba jugando otro juego, uno mucho Vaya. más pequeño, más simple, más vacío. Así como el pádel, no mentira. En Steam lo No llenó tenía nada que ver, ¿sabes? de reseñas negativas. Los clips empezaron a circular, los jugadores mostraban bugs, zonas vacías, sistemas ausentes, zombies inútiles, tiroteos pobres y una experiencia que no se parecía en nada al sueño original. El castillo construido se derrumbó en horas. Los jugadores y analistas empezaron a revisar los archivos del juego y apareció una de las sospechas más grandes. Gran parte del juego parecía estar construido con assets comprados. ¡Wow! ¿Quién lo habría dicho? ¿Quién lo habría dicho? Que el juego que parecía que simplemente habían puesto un monigote encima de un mapa gigante ya precomprado era efectivamente eso. ¡Wow! Mapas, sistemas, animaciones, recursos, elementos que podían encontrarse en tiendas de assets. Y acá hay que aclarar algo importante. Usar assets comprados no está mal. Muchísimos estudios lo hacen. Indies, AA, incluso estudios grandes. Comprar recursos puede ahorrar tiempo, dinero y permitir que equipos pequeños construyan cosas más grandes. El problema no es usar assets, el problema es vender una fantasía de desarrollo enorme, ambiciosa y original. Y cuando gran parte de lo que entregás parece una colección mal ensamblada de piezas compradas, Mira ese cuello, papá. Mira ese cuello. Todo sobreestirado ahí. Y luego está el juego como el 171, creo que era. El GTA Brasil. Que ese sí parece que de verdad lo están desarrollando con ganas. eso cambia la percepción completa. Por lo menos parece. A lo mejor es otras. Aunque bueno, si fuera un caso como este, ya habrían tirado la alfombra y se habrían ido con la plata, ¿no? Porque si uno compra assets y hace un buen juego, ninguno se queja. Pero si compras assets, prometes el juego de supervivencia definitivo, te convertís en el más deseado de Steam, retrasás el proyecto varias veces, enseñás trailers espectaculares y al final entregás algo vacío, entonces la gente empieza a preguntar, ¿qué estuvieron haciendo durante todos estos años? Eso. Y esa pregunta No hace falta las palabras. era devastadora, porque The Day Before no parecía un juego que había fallado por ambición, parecía un juego que nunca tuvo la escala que prometió. Y esa diferencia es enorme. Hay fracasos honestos, juegos que intentaban demasiado y no llegan, proyectos que se rompen por presupuesto, mala gestión, tecnología, presión o decisiones equivocadas. Pero luego están los La buena foto voladora. otros, los juegos que parecen haber sido construidos alrededor de una promesa de marketing, no alrededor de una visión real. Y lastimosamente, The Day Before empezó a caer en la segunda categoría. Vaya 4 por días Dios. después del lanzamiento, Fantastic anunció su cierre. Sí, ¡Wow! Eso fue rápido. 4 días, no 4 meses. No después de intentar arreglar el juego, no tras un roadmap, no tras una disculpa extensa con planes concretos, sino 4 días, el estudio dijo que el juego había fracasado financieramente y que no tenían fondos para continuar. Vaya. ¿Y el Kickstarter qué? Y acá es donde Porque yo estoy casi seguro de que estos tipos tenían un Kickstarter o algo por el estilo, todo se ¿sabes? volvió todavía más absurdo. Porque si uno lanza un juego esperado durante años, uno de los más deseados de Steam, y a los 4 días cerrás el estudio, la pregunta es inevitable. ¿Cuál era el plan? Porque un juego online no termina cuando sale, empieza cuando sale. Necesita soporte, parches, moderación, servidores, comunidad, contenido, actualizaciones. Y The Day Before colapsó antes de poder tener ni siquiera una segunda semana de vida. ¡Wow! El cierre fue la confirmación emocional para muchos jugadores. No era solo un mal lanzamiento, era el final de una promesa. El estudio desaparecía, el juego era ¿Ese era el handle que tenían? ¿El arroba? ¿Agoctovsev? ¿Qué clase de nombre es este? ¿No se llamaban Fantastic? ¿De qué me perdí? tirado y Steam empezó a procesar reembolsos. Y lo que durante años había sido uno de los títulos más esperados de la plataforma, terminó convertido en una advertencia. Una de esas historias que la industria guarda en una caja con una etiqueta que dice esto no tiene que volver a pasar. Aunque seguramente vuelva a pasar. Y acá viene la pregunta central del video. ¿The Day Before fue una estafa? Y la respuesta
es complicada, porque legalmente esa palabra puede ser complicada de utilizarse, porque una estafa implica la intención, implica demostrar que alguien quiso engañar desde el principio, y eso desde afuera no siempre... A ver, yo creo que es bastante fácil decir que estaban engañando desde el principio, desde el momento en el que el trailer se ve 10.000 veces mejor que el gameplay. Y el trailer supuestamente tenía gameplay. Que creo que está dicho directamente por los mismos tipos de Fantastic. Así que... intenciones probablemente habían, ¿eh? siempre es fácil de probar. Pero desde el punto de vista del consumidor, la sensación fue clara. La gente sintió que le vendieron algo que no correspondía con lo prometido. Y eso es lo que hace que esto sea un caso tan grave. No fue simplemente el juego salió mal, fue el juego que salió no parecía al juego que nos vendieron. La diferencia importa porque en la industria hay juegos decepcionantes todos los años. Un juego con downgrades, con bugs, juegos que salen antes de tiempo, juegos que prometen mucho y que entregan Dios mío, el Gollum. tampoco, pero The Day Before combinó todos los elementos peligrosos. Un estudio desconocido, promesas enormes, trailers espectaculares, poca transparencia, retrasos sospechosos, gameplay inconsciente, un lanzamiento roto, una comunidad furiosa y un cierre casi inmediato. Es como si hubiera construido el manual perfecto de cómo perder la confianza de todo el mundo en tiempo récord. Pero esta historia no habla Speedrun any percent. solo de Fantastic, también habla de Steam. Porque Steam tiene un poder enorme. La lista de deseados no es un botón inocente, es una herramienta de mercado. Cuando un juego acumula muchas whitelists, gana visibilidad, atrae a la prensa, atrae a los creadores, inversionistas, jugadores y genera una percepción de éxito antes de que existiera el producto. En otras palabras, Steam puede... Ya, pero el problema ahí no es Steam en sí, es que la gente se hypeó por un juego que... Bro... ¿Cómo va a ser un mini estudio don nadie, un puto MMORPG? Bueno, un puto MMO así de este estilo, ¿sabes? No pasa. No pasa. A menos que tengan, yo que sé, 27 juegos a su espalda, quiero decir. convertir una promesa en un fenómeno. Y eso es peligroso. Juegos del género en general parecido al que va a ser ese MMO. Por ejemplo, en este caso, Survival, Looting, Zombie, bla, bla, pues tenían que tener experiencia en eso ya, ¿sabes? Peligrosísimo. Y más cuando el producto detrás no está claro. Porque durante años, The Day Before tuvo la validación visual de estar ahí, en Steam. Con su página, con sus trailers, sus capturas, su botón de whitelist. Y para muchos jugadores eso ya era suficiente. Si está en Steam, es real. Pero Steam no es una garantía de calidad. Steam es una tienda. Una tienda enorme, sí. Una tienda fundamental, sí. Pero al fin y al cabo es una tienda. Y como toda tienda masiva, puede tener productos malos, engañosos, rotos o directamente vergonzosos. Sí. El problema es que cuando un juego se vuelve Que te habían AirPods en una mesa, what the fuck. uno de los más deseados de la plataforma, la responsabilidad se vuelve más difusa. Es culpa del estudio, obviamente. Es culpa de los medios por amplificarlo, también. Es culpa de los creadores por reaccionar sin investigar. Ahí depende, porque no todos somos conscientes de lo que reaccionamos en internet. Es culpa de los jugadores por querer creer, un poco por no investigar demasiado. Es culpa de Steam por permitir que el hype se convierta en una máquina de marketing sin demasiados filtros. Es que ¿qué va a hacer Steam? Es otra situación parecida a lo de Paddle. ¿Qué va a hacer Steam? ¿Quitar las wishlists y cagarse a todos los demás? Esa es la pregunta incómoda, porque Steam no creó The Day Before, pero Steam fue el escenario donde la promesa se hizo gigante. The Day Before funcionó porque entendió algo muy simple. Los jugadores no compran solo juegos, compran posibilidades, fantasías, compran la idea de lo que un juego podría ser. Durante años, The Day Before fue eso, una posibilidad. No importaba lo poco que supiéramos, no importaba que el estudio fuera pequeño, ni que hubiera señales raras, la fantasía era demasiado fuerte. Un MMO de zombies realistas en mundo abierto con PvP y gráficos brutales era exactamente el tipo de juego que Internet llevaba años pidiendo. Y cuando alguien aparece diciendo yo lo estoy haciendo, es muy difícil no mirar. Es que este es un problema que tiene la gente, así en general, es un problema humano en general, que es... Tenemos mucha fe, ¿sabes? La esperanza es lo último que se pierde, pero la concha de tu madre hay que tenerla en lugares que tengan sentido, po weón. El problema es que el hype no construye videojuegos.
Los trailers no construyen sistemas, las whitelist no programan la inteligencia artificial, los comunicados no diseñan mundos vivos y las promesas no reemplazan el desarrollo real. Al final, un juego no se sostiene por lo que dice ser, se sostiene por lo que es cuando lo tenés adelante. Y cuando The Day Before estuvo delante de todos, esa ilusión murió. Rápido, violento, sin dignidad, como un NPC bugueado intentando subir una escalera. Vaya. La historia de The Day Before es importante porque no es solo la historia de un juego malo, es la historia de cómo funciona el deseo en la industria actual. Un tráiler bien montado puede crear narrativa, una página de Steam puede crear legitimidad, una whitelist puede crear momentum. ¿Por qué les dice whitelist? O sea, puedo entender que a lo mejor está hablando de waitlist, pero es que son wishlist. Listas de deseo. ¿Por qué les dice whitelist? O sea, pregunta genuina. Ya me lleva. Me lleva surgiendo la pregunta un rato. ¿Por qué les dice whitelist? What the fuck? Un retraso puede parecer ambición, una falta de información puede parecer misterio, y una comunidad desesperada por creer puede rellenar los huecos con su propia imaginación. Eso fue The Day Before, un juego que existía más en la cabeza de los jugadores que en la realidad. Y humo, mucho humo también era. Y quizás por eso dolió tanto, porque la gente no solo perdió 40 euros, aunque la mayoría fueron reembolsados, pero perdió una fantasía. La fantasía de que alguien, por fin, había hecho ese juego imposible. Y cuando se descubrió que no, la caída fue brutal. The Day Before no fue el primer desastre de Steam, y seguramente no será el último, pero sí fue uno de los casos más claros de cómo una promesa puede volverse más grande que el propio juego. Me pregunto, ¿el juego seguirá en Steam? Tendría sentido que no. Pero por curiosidad, ¿sabes? The Day. The Day After. ¡Oh, Dios! No. No, lo sacaron. Tiene sentido, pero es que me habría causado muchísima gracia que siguiera en Steam. Y The Day After, ¿qué porongas es esto? Que ahora me llamó Editor to be announced. ¡Qué bien! Parece que también es de zombies. Ya, pero parece que es menos ambicioso, así que menos probaría esta. Wishlist en inglés se dice wishlist. No, se dice wishlist. Bueno, supongo que podría depender del acento, pero se dice wishlist. Por lo menos en el acento que yo conozco y hablo. Años, Fantastic vendió una idea, Steam la amplificó, los medios la repitieron, los creadores la comentaron, los jugadores la soñaron, y cuando llegó el momento de jugarla, no había casi nada. Solo una ciudad vacía, un puñado de zombies, sistemas rotos, promesas incumplidas y una pregunta que todavía queda flotando. ¿Cómo carajo llegó esto a ser uno de los juegos más deseados de Steam? La Porque la gente es mogólica. Da igual cuando escuches esto. respuesta quizás sea muy simple, porque queríamos creer. Y en la industria del videojuego, eso vale muchísimo dinero. Por desgracia. Espectacular. Está bien que la esperanza sea lo último que se pierde. No, ¿por qué aparece esto acá? Por Dios, qué mierda. Está bien que la esperanza sea lo último que se pierde, pero tengan esperanza en cosas que tengan sentido. La concha de tu madre, ¿sabes? Un segundito. Ah, sí. Si les gustó el video, suscríbanse tanto a mí como a un tal Frank. Eso.